queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy, una vez más, nos vamos a la historia. Y nos vamos a la historia por todo esto que está sucediendo en el mediano y cercano Oriente. En esa área ya estamos viendo que está bien convulsionada y ahora ha entrado en juego el famoso la organización esta de ISIS, una organización criminal, asesina, con los hechos que hemos estado viendo últimamente. Pero no hacemos nada hablando de esto, del famoso califato que intentan crear sin ir a la historia. Ir allá, a cuando crearon los califatos. ¿Qué es un califato? ¿Cómo es el proceso ese? Pues bien, para hablarnos de todo esto, que es gran parte de la historia, y muy importante que usted lo conozca en estos momentos, hemos traído al doctor Orlando Trujillo, historiador, escritor, amigo, conferencista. ¿Qué más puedo decir de una persona que tan querida es por nuestra comunidad? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Yo creo que el problema principal aquí, ¿qué cosa es el califato? El origen del califato y su relación con Mahoma. Mira, Mahoma, como todos sabemos, es el fundador del Islam, de la religión musulmana. Y Mahoma, el título que recibió en vida fue el título de comandante de los fieles. Pero Mahoma tuvo un pequeño problema en toda la organización que él creó, porque el gran mérito de Mahoma fue haber podido aglutinar a todos esos pueblos de la península arábiga, haberlos aglutinado con un propósito, que fue la religión que él creó. Pero se le olvidó algo y fue dejar un heredero. Y al no dejar un heredero, a la muerte de Mahoma, pues hubo sus dificultades de quién iba a ser el sucesor de Mahoma, que era, en definitiva, escogieron a su suegro, uno de sus suegros, Abu Bakr, y no escogieron a que muchos musulmanes querían que escogiera, que era Ali, que era el yerno de Mahoma, casado con Fátima, la hija de Mahoma. Ahora, ¿qué cosa es un califa? Un califa, precisamente la palabra significa sucesor de Mahoma. Es el sucesor de Mahoma. Entonces, los califas tenían, porque actualmente no hay ningún califa, los califas tenían dos misiones. Una era la misión religiosa, no podía alterar el dogma, como es lógico, pero era la cabeza del Islam, desde el punto de vista religioso, y a su vez era el gobernante. O sea, tenía dos funciones, algo, digamos, que como los papas en la Edad Media, que eran papas y a su vez tenían los estados pontificios, o como el Dalai Lama, que era la cabeza de la iglesia tibetana y a su vez era el gobierno de Tíbet. Bueno, pues los califas, algo por el estilo. Y los califas, bueno, el califato, los primeros califatos fueron 4 califas, que son los considerados los califas de la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque eran los califas que prácticamente todo el umma, que es el que quiere decir el pueblo musulmán, lo aceptaba. Había su discrepancia, pero todos aceptaban la cabeza esa. Y fueron 4. El primero fue Abu Bakr y el último fue Ali, precisamente. Y con Ali termina en una guerra civil. Y la muerte de Ali. Entonces, posteriormente a eso, pues ya vienen otros califatos. O sea, ¿y estos califatos tenían como libro religioso el Corán ya? Claro, el Corán es el libro de los musulmanes. El Corán es la Biblia del Islam. ¿Y fue escrito totalmente por Mahoma? Bueno, supuestamente el Corán lo dictó el arcángel Gabriel a Mahoma. ¿Quiere decir esto que dentro de todo esto hay algo de cristianismo en el Corán? Oh, muchísimo de cristianismo y de judaísmo. Mira, Mahoma quedó huérfano y su tío lo tuvo, como era la tradición en el mundo árabe, lo recogió prácticamente, digamos. Y entonces el tío era un hombre que se dedicaba al comercio de caravanas, o sea, con camellos, viajar a través de la península arábiga, ir a Siria, ir a Palestina, a todos estos lugares y hacer intercambio. Le dio ese trabajo a Mahoma. Y entonces Mahoma entró en contacto con el judaísmo y entró en contacto con el cristianismo, aunque en la península arábiga había tribus judías propiamente, pero los árabes en sí eran politeístas, eran idólatras. Entonces Mahoma, al entrar en contacto con el judaísmo y con el cristianismo, tomó de ambas religiones
y aportó, como es lógico, más, según Gabriel le dictó, y entonces hizo el Corán, que es la base del Islam. Mahoma acepta al judaísmo y al cristianismo, él lo llama los pueblos del libro. ¿Por qué? Porque el origen de todo está en la Biblia, y él lo reconoce. Pero él reconoce la existencia de Jesucristo. Lo reconoce como un profeta, es el profeta anterior a Mahoma. Cristo, Jesús, está visto por los musulmanes como el profeta anterior a Mahoma. Pero a su vez dicen que los cristianos, los cruzados, que es como lo acostumbran a llamarlo, pues han tergiversado la posición y tienen una falsa doctrina. O sea, definitivamente, por un lado lo acepta y los seguidores lo destruyen. No, aceptan a Jesús como profeta, pero que nosotros, los que supuestamente somos cristianos, hemos destruido, hemos distorsionado el mensaje. Y Jesús fue el profeta anterior a Mahoma. El definitivo, el que trae la última verdad, se llama Mahoma para ellos. Este problema, o Mohammed, como le llaman. Cuando tiene esta vigencia tan grande, perdónenme el público porque estoy ronco, señores, en el mundo, los métodos, los objetivos que perseguían esos califatos, esos califas, tiene alguna relación con el individuo que hoy se llama califa y que está manejando todo este problema. No, perdóname, pero él no se ha llamado califa, no se puede llamar califa. Mira, los califatos en la historia... Pero se habla del califato de ISIS. Sí. Los califatos en la historia han sido 6. Verdaderamente, 2 fueron los verdaderos califatos. Después hubo otros 2 más que fueron califatos, pero mira, el primer califato de todo, es decir, cuando muere Alí, hasta ese momento el califa era escogido de la familia de Mahoma, pero era escogido por los miembros, o sea, por los musulmanes. A la muerte de Alí ya viene una dinastía, ya es una cosa hereditaria, y entonces surge la dinastía Omeya, que tiene su capital en Damasco. ¿Y ese estaba relacionado con Mahoma? Todos los califas tienen que estar relacionados con Mahoma. Entonces, esto termina también, como se pasó en todo el proceso, termina con unos conflictos, unas guerras que se exterminaban a la familia. Vienen los abasí, y los abasí exterminan prácticamente a la familia de los omeyas y crean la dinastía de los abasí, que es el segundo califato de los abasí. Uno de los omeyas logra huir, por cierto, la capital de estos señores fue Bagdad. Uno de estos, de los abasí, de los omeyas, logra huir por todo el norte de África y llega a España. Y es el que funda el califato de Córdoba, que es el otro califato que solamente funcionó en España, el califato de Córdoba. Pero posteriormente hay otro califato, más tarde, cuando desaparecen los abasí, surge otro califato que son los fatimí. Los fatimí se nacen en Túnez, pero verdaderamente se desarrollan en Egipto. Y por cierto, el personaje más importante de ese califato no fue precisamente ningún califa. Fue un emir del califato que lo nombraron gobernador en Egipto y que fue el más famoso y es el más famoso en la historia, que por cierto era kurdo de raza. Y su nombre fue Salahadín o Saladino, como lo conocemos en español. Y durante el gobierno de 700 años que estuvieron en toda esa área, ¿qué es lo que regía eso? ¿Un califato regía todo? Bueno, no precisamente. Hubo regiones, por ejemplo, el Islam surge como una religión belicista, una religión que conquista por medio de la espada. En el Corán está, la mitad del Corán habla de la guerra y la mitad del Corán habla de la forma de someter a los enemigos. Entonces, en el califato, los califas, por ejemplo, el califato Omeya cubrió una región, el califato Abbasí una región un poquito mayor, pero nunca llegaron a cubrirlo todo, porque por ejemplo, estos califas nunca llegaron a tener control sobre Pakistán, nunca llegaron a tener control sobre Afganistán, nunca sobre Filipinas. O sea, hubo muchas regiones, y en el norte de África incluso hubo regiones en las que ellos no tuvieron, o sea, en la región sahariana, donde ellos no tuvieron control. Y los califatos no eran un control absoluto. Pero de todos los califatos que te he dicho, 3 fueron suní completamente, mientras que el califato fatimí era chiita, estaba en Egipto. Y a su vez los califatos perdían poder porque ellos tenían, esos se dividían en los emir, que eran como una especie de gobernadores, y los sultanes que no eran califas, porque eran reyes en diferentes lugares, pero no eran califas, porque feudales, no descendían. Eran como señores feudales.
No, eran reyes, pero el problema es el siguiente, que para tú ser califa, tú tienes que venir de la tribu de Quraysh en Arabia, tiene que ser árabe, venir de la tribu de Quraysh en Meca, es la tribu de Mahoma, el califa es descendiente de Mahoma. Entonces, por eso te digo que actualmente ISIS no puede tener un califato, y se ha nombrado un califato, entre comillas, pero no lo puede tener real. ¿Por qué? Porque no tienen califa. Ellos tienen que encontrar un árabe de Quraysh, ¿okay?, que sea el califa. Y de acuerdo con la tradición musulmana, anterior a este califato, porque el último califato que existió fue el califato de los turcos otomanos, que no eran árabes ni mucho menos, y por lo tanto no eran califas tampoco, eran verdaderamente sultanes, pero se llamó el califato turco otomano, el imperio otomano, el califato otomano, que terminó cuando Kemal Atatürk, o sea, el fundador de la República Turca, él lo eliminó de hecho legalmente, pero los turcos nunca tuvieron un verdadero califato, porque nunca fueron regidos por un árabe de la región de Quraysh. Okay. Entonces, antes de llegar el califa, según la tradición, tiene que venir el Mahdi. ¿Qué cosa es el Mahdi? El Mahdi es el Mesías. Un Mesías que va a venir a abrir de nuevo el camino y va a señalar al califa. No, que si yo sepa no ha salido el Mahdi, ni nadie que se llame el Mahdi, porque tiene ciertas connotaciones, entre ellas tiene que tener los dientes separados, etc. Y entonces, ese va a ser el que va a señalar de los Quraysh, de la tribu de los Quraysh en Meca, quién es el califa. Por lo tanto, el califato es una organización, pero verdaderamente no es un califato legal desde el punto de vista religioso musulmán. Sin embargo, estamos usando unos métodos peores, no puede ser. Esos métodos fueron usados por esos musulmanes, esos islámicos, en el proceso de controlar el mundo. Sí, claro que sí. El Islam se extendió a base de la espada. En 62 años conquistaron medio mundo, pero a base de la espada. Era la belicosidad de aquellos guerreros del desierto, de aquellos beduinos del desierto. Mahoma supo coger y vertir esa belicosidad en una dirección. Y entonces aquella gente salieron y conquistaron el mundo, dominaron al mundo. O una parte del mundo conocido, ¿no?, de lo que era Eurasia y el norte de África. Ellos lo dominaron. Entonces lo dominaron a base de la espada y lo dominaron con medidas drásticas. Unos califatos fueron más drásticos que otros. Sobre todo cuando ya el califato estaba establecido, ya no usaban tanto la decapitación y la ejecución de los infieles, sino lo que se hacía era que se le ponía un impuesto a los infieles, porque los musulmanes no pagaban impuestos. Entonces lo que pagaban los impuestos eran los otros de otras religiones. Ellos eran terribles con los budistas y con otro tipo de religión. Con la gente del libro, como le llamaban ellos, los pueblos del libro, que son los judíos y los cristianos, ellos eran más tolerantes y lo que hacían era que le cobraban impuestos. Los de esa época. Los de esa época. Y en cuanto a la decapitación, eso era una forma normal de ejecución en esa época. La usó Gengis Khan, la usó Tamerlán. Tamerlán hizo pirámides de cráneo. Y Mahoma propio, el mismo Mahoma, cuando la guerra con Medina, el mismo Mahoma, él lleva adelante la ejecución de 800 judíos de la tribu Banu por decapitación. O sea que la decapitación es algo, era normal antes de Mahoma, pero Mahoma la utilizó y los musulmanes la utilizaron siempre. Bueno, pero lo habrá utilizado, pero recientemente en la televisión yo vi un invitado que dijo que en el Corán Mahoma no nombra eso. Bueno, en el Corán, en la Sura 8, en el Corán está que dice a los enemigos de Alá golpearle hasta destruirle el cuello. Bueno, pero este señor dijo que golpearle hasta destruirle el cuello no es lo mismo que pasar al cuchillo. Bueno, yo creo que es peor, porque voy a matar. Pero mira, independientemente de lo que diga el Corán, el que escribió el Corán, por lo menos, por inspiración de Gabriel o por quien quiera, pero el que escribió el Corán fue Mahoma. Y Mahoma, él personalmente dirigió la decapitación de 800 judíos de la tribu Banu. O sea que está aplicada desde el principio. O sea, no hay duda sobre eso. No, ninguno. Vamos a ir un poquitico más a esta organización que está cogiendo fuerza. Si usted me dice que en 60 y pico de años, en aquella época, que no había la tecnología de hoy, que no había las armas de hoy, en 60 y pico años aquella gente llegaron a dominar casi el mundo entero. Imagínese hoy, tenemos entendido que este grupo llamado ISIS tiene todas las armas modernas porque las ha capturado. No. ¿Y de dónde han sacado tanto dinero? Bueno, mira. ISIS es
la sombrilla de todas las organizaciones fundamentalistas del Islam es la hermandad musulmana, es la más antigua y de ahí han salido todas, de ahí han surgido todas. Incluso hay un jeque, el jeque Nabel Hajid, que yo lo vi personalmente en el canal de televisión Al Marín del Cairo, y digo lo vi porque yo no entiendo árabe, pero sí lo hacían con traducción, y lo vi declarando que él fue el fundador, este señor fue el fundador del partido yihadista. Y este señor expresa que la CIA creó Al Qaeda para expulsar a los rusos de Afganistán y creó ISIS para derrotar a los gobiernos de Siria, a los gobiernos de Libia y al gobierno de Egipto, que eran gobiernos seculares, gobiernos laicos, porque ellos buscan la implantación de la Sharia, la ley que según ellos es la ley de Mahoma, la ley de Alá, perdón, la ley de Alá, la Sharia. Entonces, este señor explicó en esa conferencia que ISIS, cuando comenzó con el apoyo y la ayuda de dos príncipes de Arabia Saudita, porque acuérdate que ISIS tiene como base el wahabismo, que viene precisamente el wahabismo, es la religión, es la secta predominante en Arabia Saudita. Es más, la casa Saud llega al poder por los wahabis. Entonces, dos príncipes de esta secta, que son Suleimán Ben Aziz y Ben Sultán, que son dos príncipes árabes sauditas, le han aportado cantidades enormes de dinero a esta organización. Lo han ayudado. Independientemente, dice que hace 2 años en Estambul, el Emirato de Qatar, entregó $1 billón a la organización Hermanos de la Hermandad Musulmana. Es con lo que ISIS comienza. Y comienza con la ayuda que Estados Unidos le empieza a brindar a los enemigos de Bashar al-Assad, que es la dictadura del partido Ba'ath, un partido secular de Siria, que lo quería eliminar el gobierno, la administración de Obama, y entonces empieza a entrenar a muchos de estos individuos en Jordania, lo entrena infantes de marina, lo entrenan en Jordania, y los arman. Ahora, ¿qué sucede? Que ISIS tiene todo ese recurso económico, ya no necesita que nadie lo ayude. ¿Por qué? Porque ISIS en este momento cuenta con varios pozos de petróleo, con 2 refinerías de petróleo, y encima de eso ha asaltado bancos en la región, el de Mosul, donde encontraron miles de millones de dólares. Acuérdate que esa es la región que recibe los petrodólares. Y entonces ahí está riquísimo. Que se sepa, hasta este momento cuentan con 2 helicópteros Bajov. Tienen un montón de tanques de último modelo, tanto rusos como americanos. Tienen armamento de todo tipo, artillería de todo tipo. Y lo que es fundamental, ISIS no es ninguna de las organizaciones fundamentalistas que hemos visto hasta ahora, ni los Hamas, ni Al-Qaeda. No, Al-Qaeda. Mucha de la gente de Al-Qaeda se ha ido a ISIS. El problema es que ISIS en este momento está formado por una estructura militar organizada, profesional. No son aficionados, no son individuos que han llegado allí, son profesionales los que lo están dirigiendo. Y muchos de sus hombres son profesionales. Ellos atacan y desarrollan operaciones que son operaciones profesionales militares. Actúan en el campo de batalla como ejércitos profesionales. Lo están haciendo, por eso están derrotando a todo lo que encuentran. Y ISIS tiene también a su favor que muchos de alrededor de Europa y de América y del resto del mundo están yendo a integrarlo. ¿Por qué? Porque ven en ISIS el resurgimiento de lo que ellos consideran que fue aquel imperio musulmán que se perdió ya desde las cruzadas, porque cuando llegaron los turcos ya, pero desde las cruzadas verdaderamente aquel imperio se desintegró, como pudiéramos decir. Entonces van a ISIS, porque en ISIS ellos ven el magneto, el imán que los atrae para hacer del Islam el control, la religión del mundo, un nuevo orden mundial, pero musulmán. Yo lo que no entiendo es que habiendo, como dice usted, tantas personas inteligentes en el movimiento ISIS manejándolo, no se dan cuenta que por mucha tecnología que ellos tengan, la tecnología que hay en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos, es muy superior y que en un momento determinado pueden acabar, se supone, entre comillas, que pueden acabar con ellos. Mira, te voy a dar 2 respuestas. La respuesta número 1 es que, por ejemplo, el país que hasta ahora
hasta ahora ha sido y es, se dice, el más poderoso, que ya estamos medio en duda. Los Estados Unidos, su presidente, acaba de decir que no quiere destruir a ISIS, que no quiere llevarlo a que sea manejable. No sé cómo se puede entender eso. Pero por otro lado, vamos a irnos ahora al otro lado. Europa está totalmente invadida de musulmanes. Mira, en Francia, 1 de cada 5 franceses es musulmán. En la ciudad de Bruselas, el año pasado, el 52% de los niños que nacieron en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, eran o son musulmanes. En la ciudad de Ámsterdam, la mayoría de la población en la ciudad holandesa de Ámsterdam son musulmanes. Así puedo hablarte de toda Europa. Europa está totalmente invadida. Ha sido una invasión silente y una invasión pacífica de toda Europa. Los tienes adentro. En Estados Unidos está ocurriendo poco a poco lo mismo. ¿Has visto tú militares que han matado dentro de bases americanas a soldados americanos que iban, por ejemplo, para Afganistán? O sea, están aquí, están en todas partes. ISIS cuenta con todo eso. Es más, un dirigente belga, musulmán belga, le dijeron, bueno, ¿y ustedes cómo piensan? Y dice, bueno, si ya nosotros estamos en todos lados y cada vez vamos a hacer más, porque ellos se reproducen mucho, cada vez vamos a hacer más y vamos a conquistar. Europa va a caer en nuestras manos sin que tengamos que atacarla. O sea, ISIS cuenta con todo eso. Oiga, pero doctor Trujillo, después de uno escucharlo usted, se preocupa mucho más todavía porque realmente... Debiera. No es que... Debiéramos. Mira, la única... no es la primera vez... Está cerrado el mundo. Mire, no es la primera Si la otra vez ganaron en 60 años, ahora lo tenemos arriba en menos de 60 años. Mira, no es la primera vez que los musulmanes trataron de apoderarse de Europa, concretamente. Y lo paró las cruzadas, porque las cruzadas fueron la reacción a la invasión musulmana, a la expansión musulmana. Eso fueron las cruzadas. Pero Europa hoy en día carece de lo que tenían los cruzados. Los cruzados tenían fe, los cruzados tenían propósito, los cruzados estaban determinados, los cruzados estaban dispuestos a lo que están dispuestos ellos, a morir por su causa. A mí me dijo, precisamente ayer una persona, me dijo, bueno, lo que usted me dice, la tecnología, le digo, mire, cuando usted suicida, usted puede lograr lo que usted quiera. Y le puse como ejemplo los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que un avión hecho con madera de balsa hundía un portaaviones. Cuando usted tiene la decisión de morir en su propósito, usted puede lograr lo que usted quiera. Entonces los cruzados tenían ese mismo propósito. Se enfrentaron y lograron derrotar, detener primero, porque en España cuando se pasaron a Francia, Carlos Martel lo derrotó en la batalla de Poitiers y ahí se paró la invasión. Y después los turcos cuando empezaron también a tratar de apoderarse, Carlos V los derrotó en la batalla de Lepanto y los detuvo de nuevo. Europa en este momento no creo que tiene la columna vertebral, no tiene la decisión de poder enfrentar esto, porque en Europa carece desde la fe hasta la decisión. Bueno, Europa solamente. Y Estados Unidos nos están llevando. Los Estados Unidos hasta hace muy poco era un país donde todo el mundo sabía que el pueblo americano tenía todo el mundo iba los domingos a una iglesia, cualquiera que fuera, una sinagoga, lo que le diera la gana, todo el mundo iba. Ahora no. Bueno, tenemos el ejemplo de la Casa Blanca donde el presidente no tiene iglesia, no va a ningún lugar. Entonces, nos hemos ido secularizando cada vez más, nos hemos ido apartando y hemos ido perdiendo también aquí la columna vertebral porque tenemos un gobierno que no está dispuesto a enfrentar nada. Todo dice que no tiene planes, dice, si tú le dices al enemigo tuyo que tú no tienes un plan para enfrentar lo que tú le estás diciendo. Y el problema de la juventud, ese problema que tenemos en la juventud, que en realidad no sabemos cuánto, suponemos que sea quizás no una mayoría muy grande, pero esta perversión total en los juegos, en los vicios, en los tragos, no solo mira, aquí, el propósito. El famoso telefonito, que ya no hay más preocupación que andar con el telefonito, buenos y malos, honestos y no honestos. O sea, la distracción, estamos distraídos de ese mundo religioso, de ese mundo de fe, se ha perdido. No, y frente a todo esto que usted ha dicho. Y de ese mundo, del civilismo. ¿Qué se puede hacer? Porque ya usted ha puesto esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es tratar de recuperar el civilismo en nuestra sociedad, en que el individuo se vuelva a sentir orgulloso de lo que es, de su país, porque aquí nos han creado, sobre todo Estados Unidos, le han creado un complejo de culpa. Todo eso tiene un propósito, destruir la civilización occidental o la civilización judeocristiana, si le quiere llamar. Es un propósito destruirlo, para hacer del mundo, todo el mundo al mismo nivel,
todo el mundo vaya, que seamos como Bangladesh, como Pakistán o como Filipinas, todo el mundo igual. Entonces es la destrucción de lo que ha sido hasta ahora, durante cerca de 700 años, el poder en el mundo, que es la civilización occidental, Europa y posteriormente Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo, es destruirnos. Y lo único que podemos hacer es reaccionar contra eso, llegando a sentirnos orgullosos de lo que somos, llegarnos a convencernos de que existe algo que se llama patriotismo, que es una mala palabra para estos nuevos elementos, y toda esa serie de cosas, para entonces levantar una barrera contra estos elementos que nos quieren dominar. ¿Cómo usted va a unir en estos momentos un país donde dentro de él tenemos el problema de los inmigrantes, donde ya hay anti-inmigrantes y migrantes, tenemos el problema de los afroamericanos, donde está... Para mí eso es una mala palabra, eso de afroamericano para mí es una mala palabra. Para mí son negros y blancos, por una sencilla razón, porque si le vamos a llamar a ellos afroamericanos, habría que decirle a los blancos euroamericanos, y eso es una estupidez. Bueno, es lo que se está usando. Esa división, esa guerra la tenemos que adentro. ¿Cómo unir a un pueblo contra la amenaza que tenemos del ICE y su gente? Lo primero que tenemos que erradicar es la frase políticamente correcto, que esa es una maldición sobre la sociedad, el políticamente correcto, cuando los políticos y todo el mundo se tienen una censura y no se atreven a decir las verdades porque no es políticamente correcto, y eso nos está llevando al despeñadero, nos está llevando por una ganada a la destrucción. Tenemos que aprender a defender nuestro punto de vista, cualquiera que sea, tenemos que aprender a pararnos y decir esto es así porque es mi punto de vista, el tuyo es el tuyo, yo te respeto a ti, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo te respeto a ti, pero tú me respetas a mí. Si en Arabia Saudita yo no puedo poner una iglesia cristiana, tú no me puedes poner una mezquita aquí. Arabia Saudita no puede dar el dinero para que se monte, porque el dinero sale de Arabia Saudita para montar mezquitas. Pero si tú no me dejas a mí poner una iglesia, ni mezquita, ni nada, ni budista, ni nada. Es nada más absoluto, y así pasa en casi todos los países árabes. El cristianismo en esos lugares, los cristianos están siendo masacrados, desde Egipto hasta Irak, en todos los lugares. Son refugiados, están perseguidos y masacrados, que no sucedía desde antes de la Edad Media. Señores, nos hemos ido aquí cogiendo calor frente a este gran peligro que ha anunciado nuestro gran historiador, el doctor Orlando Trujillo, a quien le damos las más expresivas gracias y pedimos a Dios que ilumine no solo a este pueblo, que ilumine al mundo frente a esta amenaza que si anteriormente lo hicieron en 60 años, al paso que dice Trujillo, lo tenemos arriba. Despertar. Hay que despertar para hacerle frente a este mundo ateísta, incivilizado y asesino. Hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.